Hola, ¿qué tal? Comenzamos con uno de los temas por ahí más profundos y más interesantes de nuestra materia, que es el uso de la transformada de Fourier en imágenes y las aplicaciones que tiene para resolver problemas realmente interesantes. Nosotros habíamos visto en nuestra primera clase este enfoque según el cual trabajábamos con señales discretas, o sea, señales digitales, las cuales provenían de señales continuas que fueron primero muestreadas y luego cuantizadas. Y dentro de este contexto, dentro del contexto de las señales o de las imágenes, en nuestro caso digitales, aplicábamos nuestro procesamiento. Hasta ahora, las cosas que hemos estado haciendo con color, con aritmética de píxeles y con manipulación de histogramas se basan en trabajar con las imágenes ya digitalizadas. Lo que vamos a ver ahora es una introducción al tema del muestreo. Vamos a dejar lo de la cuantización y para poder entender qué es lo que ocurre con el muestreo desde un punto de vista matemático, vamos a tener que pasar por el tema de la transformada de Fourier en algún momento. Bueno, ¿de qué se trata el muestreo? Nosotros tenemos aquí un ejemplo de cómo es un sensor típico en una cámara, por ejemplo en nuestros celulares o la webcam que estoy utilizando ahora, o gran cantidad. Otro tipo de sensores tiene tecnologías muy similares. Básicamente lo que ustedes ven aquí es una grilla. Esta grilla se denomina grilla de Bayer. Si ustedes la miran con detalle, van a ver que la grilla repite periódicamente un patrón de 2×2, donde tenemos en la diagonal principal una baldosita azul y una roja, y en la antidiagonal dos baldositas verdes. Estas baldositas están representando los sensores, o sea, en realidad nuestras cámaras tienen sensores monocromáticos con un filtro que colima las longitudes de onda que se corresponden con cada uno de estos colores que están puestos acá. Es un azul genérico, un verde genérico y un rojo genérico, o sea, no se corresponden con las funciones x, y, z que nosotros vimos al comienzo en la materia, sino que son valores de lo que tecnológicamente se puede, es económico y es fabricable. Bueno, ya sabemos que pese a eso, el resultado es aceptable porque el ojo es muy noble en su percepción de color. ¿Por qué dos veces el verde, una al rojo y una al azul? Bueno, ya lo sabemos, el verde tiene el 60% de las acciones en la bolsa de la luminancia, que es donde el ojo es más sensible, donde el ojo le presta más atención, donde presta más atención a los detalles, sobre todo geométricos. Eso después lo vamos a ver también más adelante en otra parte de la materia. Y por lo tanto, dado que tenemos que tener una grilla periódica, y la grilla periódica parece más razonable hacerla como lo estamos viendo en forma rectangular, la decisión tecnológica más adecuada es repetir de la manera que se ha hecho acá. Hay otro tipo de grillas, pero básicamente eso es lo que se obtiene. Bueno, sea esta la imagen original, entonces el resultado, lo que ve nuestro sensor, es esto que está acá, o sea, cuánto hubo de verde, de rojo y de azul en cada una de las regiones de la imagen que estuvieron involucradas con cada uno de los sensores. Básicamente cada sensor lo que hace es evaluar la cantidad de fotones por unidad de área y por unidad de tiempo que llegaron durante el momento de la exposición, y en base a eso es que se obtiene la intensidad que tenemos. Luego, esto que tenemos acá, que obviamente es muy feo, se postprocesa, lo hace el DSP en la cámara, utilizando técnicas que también vamos a ver más adelante en la materia, técnicas de reconstrucción, y el resultado final es si a cada píxel le vamos a dar un RGB en función del R, G o B de los vecinitos, si nuestro sensor no era ninguno de esos primarios. Bueno, el tema del muestreo genera cuestiones que son muy interesantes y muy complejas. Nosotros acá hicimos un ejemplo para que se entienda el resultado matemático más importante, que es el teorema del muestreo. Tenemos 4 viewports. Cada uno de esos viewports tiene una determinada cantidad de píxeles virtuales. En particular tiene 800 píxeles, por decirlo de alguna manera, de izquierda a derecha. Dentro de ese viewport estamos tomando 16 muestras
moviéndonos de izquierda a derecha, como si el eje X fuese el tiempo. Entonces, cada 50 píxeles estamos tomando una muestra y estamos viendo cuánto vale la función. Por lo tanto, tenemos 16 muestras. Y luego, con rojo, unimos el valor de cada muestra con una poligonal que se ve en rojo. Entonces, tenemos aquí una señal cosenoidal que fue muestreada 16 veces y la reconstrucción poligonal que hemos hecho, no digamos que es fiel, no digamos que es una maravilla, pero bueno, más o menos es aproximada. Y una cosa fundamental es que podemos contar la cantidad de picos y valles que tiene la señal roja reconstruida y coincide con la cantidad de picos y valles que tiene la señal original, y sobre todo la localización de estos picos y valles más o menos también coincide. Bueno, si aumentamos la frecuencia de la señal, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el periodo es más pequeño y por lo tanto entran más oscilaciones adentro de un viewport. En este punto, por ejemplo, tenemos exactamente 8 crestas y valles, y de esa manera, cuando estamos tomando muestras, estas muestras se acomodan dentro de las crestas y valles, pero se van corriendo un poquitito, y por lo tanto yo tengo todavía una posible representación de cómo es la frecuencia original o de la cantidad de picos y valles que hay, pero está siendo modulada por algo que de alguna manera la está envolviendo y que hace que sea pequeña al comienzo y al final y más grande en el medio. Si sigo aumentando la frecuencia de la señal que está acá adentro, por ejemplo en este caso tenemos 13 picos y valles, ya las muestras caen en cualquier parte de la señal, y cuando las uno con una poligonal me encuentro con que la cantidad de picos y valles de la señal reconstruida no tiene nada que ver con la frecuencia original. Y peor aún, sigo aumentando la frecuencia de la señal original y encuentro que la señal reconstruida tiene una frecuencia menor que la que teníamos. O sea, estamos obteniendo un fenómeno que es claramente no lineal y claramente impredecible, que es aumento de la frecuencia de la señal original, disminuye la frecuencia de la señal muestreada. Sí, esto es algo que evidentemente es antiintuitivo y lo tenemos que poder entender, lo tenemos que poder evaluar y eventualmente lo tenemos que poder controlar. En el caso de imágenes, no es que no se pueda hacer nada, pero es muy poco. Pero en el caso de audio, por ejemplo, este fenómeno es un fenómeno que debe ser evitado a toda costa. Este fenómeno, o sea, la aparición de frecuencias que no están en la original, sino que se generan por el proceso de muestreo, se conoce como aliasing. Yo les dejé aquí, como siempre hago, un link a Wikipedia para que ustedes puedan tener una lectura complementaria y referencias referencias bibliográficas. Bueno, en 2D obviamente el aliasing existe. Yo les muestro aquí una imagen sintética. Este sería un piso damero infinito renderizado con una técnica de rendering que se llama ray tracing, y básicamente lo que vemos es las baldosas del piso que están, entre comillas, cerca de la cámara, ocupan varios píxeles, ¿sí? Supongamos que nos vamos moviendo por una columna de píxeles cerca del medio. Entonces esta baldosa tiene 9 píxeles de ancho, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2. Llega un momento en que las baldositas tienen una altura cercana a la del píxel, entonces tenemos píxel blanco, píxel negro. Nosotros sabemos que ese es el límite de la alta frecuencia que podemos representar. Sabemos que 0,5 oscilaciones por píxel, o sea, una oscilación cada 2 píxeles, o sea, un cambio en la luminancia o en el color de la baldosita cada 2 píxeles, es lo más que podemos hacer. Baldositas más pequeñas que un píxel no vamos a poder representar. Cuando superamos ese límite, la imagen se sigue renderizando, pero lo que se ve es incorrecto, es inadecuado. O sea, se ven baldosas verticales, todas negras o todas blancas, más atrás se ven otro tipo de cosas. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como desintegración de la textura. Es un fenómeno que ya lo habíamos visto cuando vimos el downsampling en nuestra primera clase,
en la fuente en realidad en la escultura de la fuente de la foto inicial, que cuando le bajábamos demasiado la resolución, ya prácticamente se embaldosaba tanto la imagen que era imposible seguirla, y por lo tanto necesitábamos algún tipo de mecanismo para poderla entender. O sea, se dejaba de entender como algo 3D, bueno, en este caso la textura se deja de entender como un embaldosado. Aquellos de ustedes que alguna vez hayan jugado con jueguitos con máquinas de baja calidad de rendering o jueguitos antiguos al estilo los de Wolfenstein, etcétera, etcétera, seguramente recordarán este efecto y el efecto que ocurría cuando uno movía la cámara un poquitito para izquierda o para derecha o un poquitito para adelante o para atrás y se veían como las paredes o algunos objetos en la escena hormigueaban. Bueno, eso es porque el efecto del aliasing es muy sensible a la posición. O sea, yo cambio un poquitito la posición de la cámara y el píxel blanco se transforma en negro, el píxel negro se transforma en blanco y lo que se ve es totalmente diferente. Cerca de la cámara no. Cerca de la cámara, como el aliasing es muy poco, es apenas perceptible, cerca de la cámara no se genera ese tipo de efecto. Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender qué es lo que está ocurriendo con nuestra imagen a partir de algún modelo matemático? El modelo matemático que necesitamos nos tiene que permitir, en principio, representar una señal discreta. Yo asumo que pueden haber oyentes en este momento que conocen procesamiento digital de señales y por lo tanto mucho de lo que voy a decir de ahora en adelante es territorio totalmente conocido, y pueden haber personas que lo escuchan por primera vez. Para los primeros esto será muy aburrido, para los segundos esto puede llegar a tener puntos en los cuales perdemos el hilo, así que vamos a tratar de ir por un camino medio que puede ser inadecuado seguramente. Para quienes conozcan el tema y se aburran les pido un poco de paciencia, y para aquellos que el tema sea demasiado esotérico todavía, no duden en escribir sus consultas o solicitar material adicional para poder fortalecer la cuestión. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar un modelo matemático para una señal discreta, un modelo frecuencial para señales, tanto continuas como discretas. Vamos a necesitar conocer un mecanismo que nos permita pasar de la representación tradicional, en la cual nuestra señal depende del tiempo o depende de la posición, como es el caso de una imagen que depende de XY, a diferencia de una señal que depende de T del tiempo, a través de lo que conocemos como transformada de Fourier, que es un mecanismo para señales continuas. Y finalmente, la transformada de Fourier discreta, que es la que nos permite hacer en el mundo de las señales o de las imágenes discretas el pasaje de la representación temporal o geométrica a la representación frecuencial. Bueno, ¿cómo plantear un modelo de una señal discreta? La idea de una señal discreta es relativamente sencilla de entender. Básicamente lo que hacemos es medir la señal a intervalos regulares. Claramente hay otro tipo de técnicas de muestreo diferentes a estas que estamos planteando, pero en principio nos quedamos con esta técnica que es la que se conoce como muestreo uniforme. En el caso de la señal, el muestreo uniforme es a intervalos regulares mido la señal, veo cuánto vale la señal. En el caso de imágenes, como nosotros vimos en algunas transparencias más atrás, perdón que me fui demasiado para atrás, en el caso de imágenes, el muestreo uniforme es contar por baldositas la cantidad de fotones que llegan, haciéndolas pasar primero por un filtro que deja pasar solamente una parte de la luz. Eso es lo que nosotros denominamos muestreo uniforme. ¿Sí? Como siempre, dejamos aquí un link a Wikipedia. Por el momento nos desentendemos de la cuantización. Básicamente lo interesante es, pasamos de una señal continua, x de t, o f de t, o lo que sea, a una señal discreta donde la variable es una variable entera, porque es el número de muestra, y por lo tanto no está entre paréntesis, sino que está entre corchetes. Es como el índice adentro de un arreglo, donde el índice
0 me dice el valor de la muestra 0, el índice 1 me dice el valor de la muestra 1, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo podemos representar esto matemáticamente? Les presentamos, para quienes no la conozcan, una función muy famosa y muy útil que se llama delta de Dirac. Es una función que tiene un parámetro continuo y que vale 0 siempre, excepto cuando su parámetro vale 0, en cuyo caso vale 1. O sea, delta de Dirac de 0 vale 1 si su variable vale 0 y vale 0 para cualquier otro valor de su variable. Bueno, fácilmente esto nos permite representar a una señal discreta a partir de su contraparte continua, simplemente como un producto de la señal continua original multiplicada por un delta de Dirac trasladado, donde la traslación es la variable que estamos utilizando para la señal. O sea, básicamente lo que hacemos es, me pregunto cuánto vale x en n, o sea, en el instante 0, entonces hago la sumatoria de todos los valores posibles de la señal para todas las variables posibles de la señal y luego la multiplico por n menos k. Ahora, como n menos k va a ser diferente de 0, excepto cuando k es igual a 0, el único valor que va a pasar va a ser f en 0. Y para cualquier otro número entero para el cual yo le dé una determinada variable, por ejemplo 4, voy a hacer la sumatoria de todos los valores multiplicados por el n menos k, donde n es igual a 4, y por lo tanto n menos k va a ser igual a 0 cuando k es igual a 0. Ese va a ser el único caso donde el delta de Dirac va a ser igual a 1, y por lo tanto la única que va a sobrevivir en la sumatoria va a ser f de 4. Uno lo puede mirar y puede decir, bueno, ¿por qué tengo que hacer tanto esfuerzo? ¿Por qué tengo que hacer un modelo tan complejo que para encontrar el valorcito de una variable yo simplemente no le puedo poner acá directamente f en ese lugar? Sí, es cierto que la formulación matemática no es necesariamente eficiente computacionalmente, no es eso lo que nos interesa, pero sí nos interesan sus propiedades formales. O sea, en particular, esta expresión que tenemos acá, la sumatoria del producto de funciones, es un formato, es un templete, es una forma funcional muy útil que involucra otros aspectos de la matemática que muchos conocemos, en particular el producto escalar. O sea, básicamente yo ahora lo que estoy haciendo es pensar a la muestra discreta de una señal como el producto escalar, donde estoy multiplicando a dos funciones y estoy evaluando ese producto en diferentes valores. Esto es realmente muy importante porque, bueno, luego nos va a permitir un tratamiento formal que nos va a resolver, entre otras cosas, el problema de cómo entender lo que le pasa a nuestra señal cuando la muestreamos. Bueno, volvemos al concepto frecuencial. Insisto, esto para aquellas personas que no han visto nada de este tipo de teoría matemática, lo que vamos a intentar hacer es presentarla en términos de cosas que hayamos visto en nuestra vida cotidiana. En particular, todos habremos visto en algún momento un dispositivo que se llama analizador de espectro, por ejemplo, en un cliente de música, en el Amarok o en el Winamp o utilitarios como ese, donde vemos una especie de peine vertical danzante, por decirlo de alguna manera. Son barritas verticales que van subiendo y bajando y eventualmente también se van pintando de verde, amarillo, rojo en función de la altura. Bueno, básicamente la representación intuitiva que nos da ese analizador de espectro es cómo están distribuidas las frecuencias de la música en un determinado instante de tiempo. Entonces, cuando están muy altas las frecuencias de la izquierda, nosotros sabemos que hay algún instrumento de baja frecuencia, el bombo de la batería, el bajo eléctrico o el contrabajo están moviéndose por ahí. Cuando se están moviendo las barritas en la zona central, ahí sabemos que hay mucha energía en la música en la zona de los solistas, hay una voz humana cantando, o una guitarra, un saxofón, un instrumento solista que está en esa zona del espectro.
Y cuando danzan las frecuencias que están más hacia la derecha, sabemos que estamos hablando de los agudos, que muchas veces danzan en consonancia con las centrales porque van todas juntas, porque los agudos hacen al timbre, hacen a lo que identifica a la textura sonora de cada instrumento musical, porque son armónicos. Ahora vamos a ver con un poco más de claridad el concepto de armónico de los instrumentos solistas. O eventualmente cuando avanzan solas es porque hay algún tipo de instrumento de percusión que tiene solamente frecuencias agudas, como pueden ser, por ejemplo, los platillos o la bordona del redoblante o ese tipo de instrumentos. Eso que me está representando el analizador de espectro es lo que se conoce como serie de Fourier. También dejamos link a Wikipedia. ¿Qué es la serie de Fourier? La serie de Fourier es una representación matemática que nos permite interpretar cómo son los contenidos de energía a diferentes frecuencias de una señal periódica. O sea, en principio, estamos suponiendo que estamos trabajando con una señal que sea periódica. Por ejemplo, en este caso, estamos trabajando con una onda cuadrada. Entonces, en la onda cuadrada, yo sé que tengo una frecuencia pura. Las frecuencias puras son las senoidales o cosenoidales, ¿sí? Esas son las que se llaman vibraciones armónicas. Se denominan armónicas por el hecho de que son las que conforman los movimientos oscilatorios armónicos, como por ejemplo un péndulo, un sistema masa-resorte o también una cuerda vibrante. Básicamente esto es así porque las soluciones armónicas son las únicas que nos permiten representar matemáticamente las ecuaciones diferenciales que hacen al movimiento de estos ejemplos que hemos dado. Básicamente el hecho de que hay una relación entre la posición de la cuerda o la posición del péndulo o la posición del sistema masa-resorte y sus derivadas. Entonces, vamos a tener que si yo tengo una oscilación que es una onda cuadrada, por alguna razón yo tengo un sistema vibrante que está en la posición 1 de 0 a t, en la posición menos 1 de t a 2t, luego en la posición 1 de 2t a 3t, en la posición menos 1 de 3t a 4t, yo sé que es una vibración periódica y que su forma de onda es una onda cuadrada. Entonces, el modelo de la serie de Fourier me dice, bueno, esta señal seguramente tiene un componente de energía en la frecuencia fundamental. Cuando yo superpongo una oscilación armónica de la frecuencia fundamental, me doy cuenta que ese modelo tiene un error, está subestimando la señal en estas regiones y la está sobreestimando en estas regiones. Entonces, ¿qué hace Fourier? Le agrega una frecuencia adicional, una frecuencia armónica, que siempre va a ser un múltiplo de la frecuencia original. En este caso es el triple. Le agrega una determinada cantidad de energía a una frecuencia triple de la frecuencia original. Fíjense que la cantidad de picos y valles que tenemos dentro de la frecuencia, esta que estamos señalando acá, es 3 veces la original. Entonces, cuando yo sumo la fundamental más el tercer armónico, lo que obtengo es una forma de onda que, bueno, no es la cuadrada, pero se acerca un poco más. Parecen muelas, parecen, no sé, diferentes objetos. Seguimos teniendo una subestimación en algunas partes y seguimos teniendo sobreestimación en otras partes. Entonces le agregamos un poco más de energía, en este caso en el quinto armónico, frecuencia 5, con lo cual estamos un poco más cerca. Le agregamos frecuencia 7, estamos un poco más cerca, y así en el límite, o sea, teniendo infinitos términos, en el límite, la serie de Fourier converge a la onda cuadrada. Este es un teorema muy importante, es un resultado matemático de hace varios siglos, pero es un resultado matemático estable, y es cuando yo tengo una señal periódica, o sea, una vibración que se repite en forma periódica, no me importa qué forma de onda tenga, si es redonda, cuadrada, triangular, diente de sierra, lo que sea, se puede aproximar perfectamente bien por una serie de Fourier infinita, como la que tenemos acá. En este caso, la serie de Fourier que tenemos tiene el siguiente formato. Es un factor denominado factor de amplitud,
que es diferente para cada armónico. O sea, la fundamental, que sería el armónico 1, tiene una determinada amplitud. El armónico que le sigue, que es el tercer armónico, tiene una amplitud diferente, que puede o no ser menor, en este caso es menor. Luego el armónico que le sigue es un poco más pequeño y así. Cada uno de esos factores de amplitud multiplican a una oscilación senoidal que tiene una frecuencia que es un múltiplo del armónico en particular. O sea, fíjense que K es 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces voy a tener una frecuencia F, 2F, 3F, etcétera, etcétera. Y a su vez, cada término tiene una traslación, es lo que se conoce como el factor de fase o el coeficiente de fase, que básicamente determina que el armónico, en vez de empezar arrancando para arriba, como está ocurriendo con todos los armónicos de la onda cuadrada, hay veces que el armónico puede arrancar para abajo o puede arrancar en el medio de su amplitud o lo que sea. Eso es lo que determina lo que se denomina la fase. Si el armónico empieza de cero o empieza con un poco de retardo o empieza con un poco de adelanto. Bueno, básicamente cuando nosotros representamos solamente los coeficientes de amplitud, como hemos hecho acá con la onda cuadrada, vemos nuestro famoso analizador de espectro. Esto es lo que veríamos con un analizador de espectro si dentro del analizador de espectro colocásemos a una onda cuadrada. Tendríamos 1 en la amplitud fundamental, 1/3 en el armónico 3, 1/5 en el armónico 5 y así sucesivamente. En el caso de la onda cuadrada, justamente tenemos una expresión analítica. O sea, es posible encontrar un genérico que me dice cómo es la serie de Fourier de la onda cuadrada, que precisamente es el que estoy diciendo. Es 1 sobre k por el seno de f por k. O sea, 1 por la frecuencia 1, 1/3 por la frecuencia 3, 1/5 por la frecuencia 5 y 0 para todos los armónicos pares, para el armónico 0, el 2, el 4, etcétera, etcétera. Esto es lo interesante del modelo frecuencial de señales y de las series de Fourier. Ahora hacemos una breve pausa y luego vamos a hacer algunos experimentos con simulaciones, o sea, vamos a simular un generador de funciones y vamos a simular un analizador de espectro y vamos a ver los resultados que esto produce.